institución. Juzgamos sus actos y lo hacemos desde los valores y desde las leyes, pero no la conciencia de las personas. A veces te la pasas juzgando a los demás para justificarte, porque crees que en la medida en que haces un juicio destructivo del otro, tú eres mejor. Y no. Tu condición no depende de la condición de los demás. Muchas veces ellos son malos y tú también. Entonces, por eso es mejor no juzgar a los otros interiormente. Nos quedamos con los datos, nos quedamos con la objetividad y aprendemos a respetar las diferencias. Tú sabes. El gobierno de nuevo intenta una negociación política con Iván Márquez, el mismo que ha traicionado al menos en 2 oportunidades la mano tendida del Estado colombiano. Una cuando fue congresista de la UP y otra siendo jefe negociador del acuerdo de paz del Teatro Colón con la... Uno de los regímenes especiales de la salud en Colombia es el de los docentes, el de los maestros, que estaba manejado por el tristemente recordado FOMAC y que tiene como uno de los principales elementos de todo el sistema a Fiduprevisora. El presidente de la República tomó la determinación, de hecho, antes de que hubiese un acuerdo con las EPS y antes de que se hundiera la reforma a la salud, en medio de la intención del jefe del Estado por implementar vía decretos, resoluciones y otras medidas su reforma, había emprendido el presidente la búsqueda de un acuerdo con FECODE, con el poderoso sindicato de profesores, para que le permitieran hacer una transformación y de hecho implementar, dice él, el piloto de su modelo de salud con el sistema que aplica para los docentes del país y para sus familias. El eje del nuevo sistema que debería entrar, digo debería entrar porque pareciera que está en pañales, el próximo miércoles 1 de mayo, debería entrar a operar ese día, es Fiduprevisora, que al parecer no cuenta hoy con los elementos mínimos suficientes para garantizar la salud de los maestros de Colombia. Hay ya acciones en curso, hay una serie de actuaciones y decisiones que podrían poner en entredicho lo que dice el presidente Petro esta mañana, y es que, según él, todo funciona perfectamente y no hay lugar para las inquietudes por parte de los maestros. María Camila Orozco, ¿qué sabemos sobre este sistema de salud? Ricardo, ya esto está en estrados judiciales, como usted dice, hay una tutela larguísima que hace un recuento de lo que es el sistema de salud para los maestros del país, los que están, por supuesto, en ese régimen especial. Es ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la red de veedurías presenta esta tutela pidiendo que se asegure la continuidad del servicio del FOMAC, que va a cambiar, o por lo menos eso fue lo que se acordó mediante un plan que es el 05 de 2023, que desde el 1 de mayo se va a modificar el sistema de salud para los maestros. Lo que pide es que se impida, que se frene la prestación del servicio para los maestros, pero que además se garantice la dignidad, la calidad de más de 800,000 maestros en el país que son beneficiarios de este régimen, Ricardo. Pero se hace un punto o énfasis en un punto en particular, y es que si eso se pone en riesgo, que es el miedo que tienen, es decir, la salud de los maestros, a partir del 1 de mayo se podrían también ver afectados más de 9 millones de estudiantes como consecuencia de las enfermedades de los maestros. ¿Cuál es la almendra del asunto, Ricardo? Que se modificó el acuerdo 09 de 2016 a través del acuerdo 05 del 2023, que modificó el modelo de salud de los docentes. Repito, debe entrar a regir el 1 de mayo, pero no está listo. No hay parámetros, no se sabe cuáles contratos van a entrar a regir, cuáles son los contratos que van a sustituir los contratos que vienen desde hace 5 años. No se han celebrado nuevos contratos, no hay plan de implementación del modelo, pero sobre todo hay un documento del 23 de marzo de este año emitido por el propio FOMAC, donde queda claro que ponerlo en marcha es imposible por el colapso del régimen de maestros. Hablan de la medicina preventiva, de la medicina del trabajo docente, de la seguridad industrial, del programa de higiene, en fin. Pero hay un punto fundamental y central de la razón por la que esto no podría ser posible, y tiene que ver con la tarea o el papel que se le entrega a Fiduprevisora. Dice que a pesar de que se habla de que va a ser la responsable de administrar los recursos, le hablo puntualmente del artículo 2, literal 2, el artículo
3, en el numeral 3, redefine su rol y dice que simplemente va a ser un papel articulador en el modelo de gestión. Se requieren, Ricardo, 2.500 contratos para garantizar la seguridad en salud de los maestros que están, por supuesto, en este régimen especial. No se ha convocado, no se ha conformado el banco de proveedores del FOMAC y, entre otras cosas, se requieren 6 puntos para la inscripción del registro de prestadores del servicio de salud. Nada de eso se ha hecho. ¿Y entonces cómo va a entrar a funcionar? El pedido, Ricardo, es que usted decía, está en pañales y si usted cuenta, estamos a menos de una semana de que el régimen en el papel cambie. Digo en el papel porque eso fue lo que se acordó, pero no hay contratos para garantizar la salud de los profesores. Entonces, no está nada dispuesto para que esto sea posible y lo que pide esta tutela es que se ordene, entre otras cosas, que se garantice a partir del 1 de mayo la salud a los docentes, que no se interrumpa y la conformación de un comité de seguimiento en el que estén la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Supersalud y, por supuesto, esta red de veedurías que es la que impulsa esta tutela, intentando evitar, dicen ellos, una catástrofe alrededor de la salud de los maestros. Pero es que llevamos 7 meses en esta preparación. Llegó el día y no tienen nada preparado. No hay nada. Según la red de veedurías, según lo que la red de es una gran improvisación, una chambonada. Entre otras cosas, y lo porque más grave, tienen datos, Ricardo, discúlpeme, Aurelio, tienen estudios que dicen que técnicamente es inviable, es improcedente hacer esta transición, como la plantea el presidente Gustavo Petro, que dice, entre otras cosas, el presidente, que eso no es cierto, que no está en riesgo y que la fiduprevisora tiene el manejo de la salud de los maestros y maestras desde 1986 por ley. Le responde un experto, el doctor Camilo Cuervo, y le dice, una cosa es pagar y otra cosa muy distinta es administrar. Es que la fiduprevisora está pagando hoy, paga al FOMAC, pero no asume el rol es una especie de la salud de los maestros. Es una especie de ADRES. Exactamente. Y claro, una especie de ADRES del FOMAC, ¿cierto? Así es. Entonces, porque no solamente paga salud, también paga cesantías, también paga pensiones. Ricardo, mire, yo creo que este es el experimento que le puede terminar costando al gobierno muy caro con respecto a su sistema de salud. Porque, mire, por ejemplo, lo que dice María Camila, hay que tener una red de proveedores ya realmente funcionando, consolidada, con un sistema de información entre los proveedores. Ese sistema de información es clave, creo que no existe. ¿Por qué? Porque los maestros y los docentes y las docentes, a partir del 1 de mayo, tienen que ir al hospital o a la clínica de su municipio a inscribirse para que eso se vuelva una especie de CAP. Entonces, el maestro o la maestra de Río Blanco, Tolima, va al hospital de ese municipio o al centro de salud y dice, aquí me vengo a inscribir. ¿Cómo va a moverse si no hay una red de proveedores consolidado, si no hay un sistema de información, si no hay ni siquiera un proveedor garantizado de los medicamentos que le den? ¿Y cómo si tiene que salir de ese nivel básico a niveles de segundo y tercer grado? Y no solamente son los maestros, Ricardo, son también familiares de los maestros, las familias de y los los maestros, pensionados. claro. Y los pensionados son 850,000 colombianos que, a mi modo de ver, el 1 de mayo, como están las cosas dichas, como la está diciendo los mismos delegados de FECODE ante el FOMAC, van a dar un salto al vacío. Sí, el sistema anterior tenía 1000 problemas, pero tenía unas ventajas. Los maestros tenían exclusividad, tenían preferencia y tenían servicios. Un maestro o una maestra llegaba donde un proveedor y le decía, quiero ir donde el cardiólogo, le daba la orden y decía, ¿para donde el cardiólogo? Eso ya no va a ser así, eso no va a ser así. Entonces, Ricardo, creo que FECODE se equivocó y en grande. No, pues se eso le iba a decir, todo FECODE apoyó dándole el visto esto. bueno a esto. FECODE apoyó FECODE esto. se equivocó. Pues tiene que asumir la responsabilidad. Grave. Los señores de FECODE tendrán que asumir su responsabilidad en esto. Y a pesar de que hubo comités funcionaba de base del magisterio que lo advirtieron, hubo comités de base del magisterio que dijeron, ojo, vamos para un salto al vacío. Aquí hay muchas cosas que no están claras, pero FECODE echó para adelante. Hay que destacar, Aurelio, una cosa. Vamos a ver qué pasa. El sistema de salud de los maestros, Luis Ernesto, ha funcionado muy mal. La verdad es que ha funcionado mal. Es que el FOMAC venía funcionando muy mal, sí. Y por lo que estamos viendo va a funcionar peor, a pesar de todas las buenas intenciones que pueda tener el gobierno. Y lo grave de estas cosas, por supuesto, lo principal es, como lo decía Aurelio, pues la afectación directa a cientos de miles de personas, maestros, sus familias, pero esto lo que hace es demostrar que el gobierno
no está en capacidad de reemplazar de manera más eficiente a los privados, que las grandes reformas sociales que está presentando el gobierno es que el Estado reemplace en algunas actividades, en las pensiones, en la salud, a los privados, pero para eso el Estado tiene que mostrar eficiencia, y hay países donde el Estado es más eficiente y puede hacerlo mejor que los privados, pero aquí lo que está demostrando el gobierno es que es incapaz de hacerlo. Y también esto, de paso, Ricardo, prende las alarmas sobre las transiciones requeridas para la reforma. Recuerde que esta semana, se aprobó la pensional con una transición relativamente corta, de tan solo un año. Si se aprobara así, pues tendrían un año para hacer todo el traslado de 13 millones de historias laborales a Colpensiones, y evidentemente si no pudieron en 7 meses hacer esto, que es lo básico, imagínense en un año esas transiciones en pensiones o en salud. Pues se prende la alarma. No, pues se encienden las alertas. 9:11 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Entramos a la fase de cartas de distintos sectores pidiendo un espacio en la construcción de la nueva reforma a la salud, la 2.0 del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Las más recientes son, primero, la de los rectores de 10 universidades que amanecen pidiéndole al gobierno una solución urgente a la crisis financiera que tiene el actual sistema de salud. Coinciden con que no da espera y que se necesita la estructuración financiera de ese nuevo proyecto que plantea el ministerio. Son rectores de la Universidad de los Andes, EAFIT, Externado, EIA, UNAF, ICESI, Sabana, UPB, CESA y Uniminuto, que desde la academia se unieron para pedirle al gobierno nacional que escuche y corrija los problemas financieros en los que está metido el sistema de salud. Dice la carta que el gobierno, en lugar de corregir, se metió en una pelea política que amenaza con destruir este sistema. Llamas se vieron por doquier, gritos y ataques contra la fuerza pública fueron los protagonistas anoche en Montelíbano, Córdoba, en medio de los disturbios que se registraron por las exigencias de los habitantes de este municipio para que bajen las tarifas del servicio de energía, pues las facturas allí habrían pasado en el último año de llegar por 100.000 pesos a más de 1 millón mensual. La trifulca dejó 2 personas heridas, entre estas hay un manifestante que recibió un golpe en su cabeza con una piedra por parte de otro protestante mientras ambos corrían de la policía. Y una mujer de la tercera edad resultó con quemaduras en su talón izquierdo cuando estaban prendiendo en llamas unas llantas en la calle. Ambos están siendo atendidos en el hospital municipal y se encuentran fuera de peligro. Y es que esta protesta, como usted lo puede escuchar, fue violenta y se extendió por 4 días luego de que la comunidad bloqueara la vía que conduce hacia el sur de Córdoba desde el pasado lunes, generando el represamiento de más de 300 camiones de carga con el fin de llamar la atención de la empresa Afinia. Sin embargo, ante la negativa de estos por despejar la vía, se tuvo que dar la intervención del SMAT, explica el alcalde Gabriel Calle, que tuvo que recurrir al uso de la fuerza porque ya había desabastecimiento de alimentos en los municipios del sector. Cortocircuito entre la Federación Nacional de Cafeteros y la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, cuyas recientes declaraciones ante la Comisión Cuarta del Senado sobre la muy compleja situación financiera de la Federación, sobre una supuesta crisis económica de la misma y sobre la necesidad de incorporar llamados de auxilio de las familias cafeteras, rebosaron sencillamente la copa y la paciencia del gremio y causaron indignación y revuelo entre el comité directivo de la Federación de Cafeteros, cuyos 15 representantes regionales firmaron ayer un sentido comunicado ante la opinión pública desmintiendo a la ministra y pidiéndole recoja sus palabras sobre la situación financiera del gremio. Palabras que, según el comité directivo de la Federación, no son consecuentes con la realidad, tienen graves implicaciones sobre el mercado y ponen en riesgo el más preciado bien público de los cafeteros, como es la garantía de compra, considerada el servicio más significativo que el Fondo Nacional del Café y la Federación de Cafeteros brindan a cerca de 500.000 familias caficultoras. La policía informó que en el barrio San Isidro fue capturado un hombre de 51 años y de nacionalidad estadounidense por el delito de demanda de explotación sexual. El hombre, que aún no ha sido identificado, fue hallado con una niña de 15 años que fue dejada a disposición de una comisaría de familia. Según la información entregada por las autoridades, los hechos se registraron en una casa turística de arriendos. Felipe, el presidente Petro estuvo ayer en el departamento de Cesar.
No sé si tuvo la oportunidad de verlo y escucharlo. Sí, algo y no completo, pero algo. Estuvo en el municipio de San Diego. Bello pueblo. ¿Sí? He estado muchas veces y es de los ¿En dónde lugares queda bonitos. San Diego, María Consuelo? San Diego es hermoso, queda hacia las estribaciones de la Serranía del Perijá. Y es un clima muy templadito con relación al clima de Valledupar. Entonces la gente se va a atemperar a San Diego a pasar la tarde. Es además tierra de compositores. ¿Queda cerca de Valledupar? Sí, muy cerca. En cada esquina hay una guitarra, hay un acordeón, se cantan versos. Es un lugar bonito. El presidente fue ayer a San Diego. El presidente estuvo acompañado en San Diego. Bueno, estuvo dentro del público la procesada Cielo Géneco. Vanessa, la historia de la forma que estuvieron, entre otros, la doctora Cielo Géneco ahí, en ese sitio, la procesada Cielo Géneco, y del fondo, porque el presidente dice que ha hecho en 2 años más de lo que otros gobiernos han hecho en 10 y que por eso el progresismo merece otra oportunidad. Sí, Ricardo, vamos con partes en esta historia. Lo primero es que esta fue la primera vez que un presidente de Colombia visita este corregimiento de Medialuna, en el municipio de San Diego. Y allí aprovechó su presencia el mandatario para referir lo que usted decía, que él ha hecho en 2 años más que lo que otros gobiernos han logrado en 10, razón por la que sugirió que el proyecto político del progresismo necesita 4 años más en el poder sin que esto represente una dictadura en el mismo. Escuchemos. Solo en 2 años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en 10 años. Y nos quedan 2. Alcalde, nos quedan 2. Aunque yo sí creo que el progresismo merece 4 años más después de estos 2 años. Porque estas reformas hay que avanzarlas. Cuando habla así cree la señora amiga mía de la revista, ya se va a quedar. Y es aquí donde viene la segunda parte de esta historia, porque si bien sus palabras fueron recibidas por los asistentes, también estaban allí algunos que han sido críticos de su gestión. En primera fila se encontraba la cacica política del departamento del Cesar, Cielo Géneco, a quien hace unos días, recordemos, el Tribunal de Bogotá le reabrió un caso por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Junto a ella estaba su sobrino, el senador del partido de la U, José Alfredo Géneco. También estaban los representantes a la Cámara Ape Cuello, Jorge Eliezer Salazar, Carlos Felipe Quintero y Jorge Rodrigo Tobar, hijo de Jorge 40. Muchos de ellos simpatizantes del gobierno, muchos de ellos cercanos al gobierno. De los congresistas que usted menciona, claro. Exactamente, Ricardo, en esta lista estaban varios cercanos a ellos, pero por ejemplo le preguntamos al hijo de Jorge 40, quien se ha sido muy crítico y dijo que fue invitado y que estuvo allí para acompañar a las víctimas del conflicto que se estaban beneficiando con la entrega de un hospital en esta zona. Pero todo parece indicar que se están dando cercanías entre el mandatario y el grupo político más importante de este departamento, pues al presidente se le vio llegar a este encuentro acompañado por el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, y también por la gobernadora Elvia San Juan, quien recordemos es ficha política de Cielo Géneco. Con ella llegó y con ella se fue de este encuentro que entregó este hospital que tuvo una inversión por más de 3.800 millones de pesos. Le están recordando al presidente Petro esta mañana un trino del 2020, María Consuelo, hablando de esa anécdota de la presencia de Cielo Géneco en el evento del presidente San Diego Cesar, un mensaje en Twitter del 6 de noviembre del 2020. Decía Gustavo Petro, en ese momento senador, en ese momento líder de la oposición: sépanlo, el clan Géneco creció gracias al boom de la marihuana ilegal. Ese tipo de clanes políticos, mafiosos, necesitan desesperadamente la ilegalidad de las drogas porque gracias a ello se enriquecen y crecen su poder político. Pero es que además recuerde, Ricardo, que cuando Cielo Géneco tenía orden de captura, precisamente fue vista en una manifestación y le tomaron fotos de la hoy gobernadora Elvia San Juan, bueno, que es oriunda de San Diego. Pero María Consuelo, esta es una anécdota. El tema de fondo, Felipe, es que el presidente dice que el progresismo merece 4 años más. Pero, ¿qué pretendíamos que dijera? ¿Que debe suceder el Centro Democrático? No, es una idea lógica, Felipe, pero obviamente que llama a preguntarnos si los colombianos consideran que sí debe o no debe durar 4 años más. Eso solo lo van a poder decir las urnas, y eso va a depender finalmente de cómo acabe el gobierno del presidente Petro. Como va, pues no va a acabar bien.
Entonces va a ser difícil que el progresismo se quede 4 años más. Pero pues no es sorprendente que un presidente diga a quién quiere que lo suceda, o dé nombres, o ponga personas como en su momento lo hizo el expresidente Uribe con el expresidente Santos. Sí. O sea, a mí no me sorprende la declaración. Mire, el hecho de que pero por el contrario, le voy a decir, señor, me tranquiliza. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque entonces no está a hoy pensando en quedarse. No, y lo dijo, Felipe, lo ha dicho recientemente por eso. en múltiples oportunidades. Lo que pasa es que él dice que las ejecutorias del gobierno en 2 años son más que las de los gobiernos que han durado 10 años. Y yo eso no sé, eso lo van a juzgar. ¿De dónde saca esas cifras? No sé de dónde saca, no sé a qué se refiere, cuáles ejecutorias en 2 años, no tengo ni la menor idea, pero pues esas ejecutorias las van a castigar o a premiar los ciudadanos en el 26. Sí, el progresismo merece 4 Ricardo, años más, dice el presidente Gustavo Petro. Daniel, su opinión. Ricardo, sigue 2 años largos antes de terminar su mandato haciendo campaña y como está en campaña, yo creo que es válido preguntarle de dónde está sacando esas cifras, cuáles son las métricas que él está usando para decir que su gobierno ha logrado más que lo que han logrado otros en 8 o 10 años. Yo no veo ninguna de las cifras mejorando más de lo que mejoraron en los primeros años de otros gobiernos, especialmente las cifras de inseguridad vienen deteriorándose de manera grave, extorsión, secuestros, homicidios, la producción potencial de cocaína está en sus máximos históricos, los grupos criminales están creciendo en los territorios. Entonces, ¿cuáles son las cifras a las que se refiere el presidente para decir que él ha logrado más y el progresismo ha logrado más en 1 año y 8 o 10 meses que llevan en el gobierno que otros gobiernos en 8 años? Hay que preguntarle, hay que insistirle en que dé las cifras concretas con las cuales base esa información. 9, por ejemplo, minutos. en el caso, Aurelio, cifras. En el caso de la reforma, datos. En el caso de la reforma, en el caso del programa Bandera, el de la reforma agraria o la reforma rural integral, como la quiera llamar, Ricardo, desde el 7 de agosto del año 2022 hasta el 31 de marzo del año 2024, o sea, hasta hace un mes, por decirlo de alguna manera, ¿sabe cuántas hectáreas han comprado para esa reforma? ¿Cuántas hectáreas? Si me adivinas el chance con eso. No, pero ¿cómo lo va a adivinar? 81.000 hectáreas. Nada. Del 1.500.000 que tienen que comprar, les han costado 410.000 millones de pesos y la Agencia Nacional de Tierras tiene un poco de plata guardada en fiducias porque no las han podido comprar. Y bueno, últimamente vi que hay una alianza con la SAE para que la Agencia de Tierra le compre a la SAE y salir por ese atajo a ver qué pueden conseguir. Si ese es el balance en el programa Bandera, dígame usted, Ricardo, ¿qué programa Bandera puede ser más sonoro, más reputado del gobierno de Petro que la reforma agraria? Bueno, va en eso. Entonces, de alguna manera hasta razón tiene de que necesita 4 o 8 años más, porque a ese ritmo no va a poder cumplir ni la 10ª parte de lo Forjando Futuros, que es una ONG que para nada es uribista, hace 2 días reveló unas cifras que efectivamente confirman eso. En los primeros 17 meses del gobierno de Gustavo Petro se han restituido apenas 71.000 hectáreas de tierra víctimas de despojo y desplazamiento forzoso. Sí, pero ¿eso es menos del 50%, Aurelio? De los últimos 17 meses del gobierno de Iván Duque. Sí, ese es el nivel ojo, de la baja ejecución en materia de tierras, por ejemplo. Una cosa es restitución y otra cosa es compra para reforma agraria. La restitución incluso, digamos, puede ser mucho más porque ya viene montada sobre una institucionalidad que viene funcionando alrededor de todo el tema de víctimas, de todo de todos lo que son los juzgados de tierras, etcétera, etcétera. O sea, ahí todavía es más grave el problema, está más ralentizada la acción del gobierno en esa materia. Pero el otro problema, que es comprar tierras supuestamente inoficiosas para adjudicarla y entregarla a campesinos sin tierra o con poca tierra, como dice el artículo 35, 36 de la Constitución, eso es realmente un fracaso completo. Bueno, habrá que hacer el conteo de las cifras, Álvaro, pero ese es un ejemplo de en donde no se están cumpliendo las metas. ¿El progresismo merece 4 años más? Eso de la evaluación electoral de la gestión de los gobiernos es muy compleja. Es uno de los grandes misterios de la ciencia política. En Estados Unidos, por ejemplo, se creía que era fácil, la fórmula era sencilla. Si un gobierno dejaba la economía creciendo, su partido se lograba mantener en el poder, si no, se caía.
Eso está cambiando. Biden tiene unas muy buenas cifras económicas y está debajo en las encuestas. El gobierno pasado en Colombia, por ejemplo, el doctor Iván Duque hacía grandes listados de resultados en todos los temas y sin embargo el candidato continuista pues sufrió una derrota muy grande. Vamos a ver con Petro, porque es que eso depende, es distinto en la época de la polarización. Petro está obsesionado en tratar de generar beneficios para gente que normalmente no las ha recibido. Vamos a ver si lo logra, pero lo más importante no tiene que ver tanto con el gobierno sino con la política. Si Petro logra afianzar ese 30 y pico % de apoyo, que es su base política, y por eso se ha dedicado a eso, si llega a elecciones con esa base, tiene algún chance de llegar a segunda vuelta. Cuando uno está en 30 y pico, pues puede llegar a segunda. De ahí a ganar hay distancias, pero no hay una relación clarísima entre buenos resultados o malos resultados y continuidad en el gobierno, porque además eso de los resultados pues depende cómo se evalúan. Es relativo. 926, Luis Ernesto. Pero ¿El yo sí progresismo merece 4 años más? Yo lo traduciría, ¿el petrismo merece 4 años más? No, el petrismo definitivamente no merece 4 años más, porque lo que ha demostrado es que es incapaz de implementar las ideas del progresismo. Con lo que decía Aurelio, con lo que decíamos antes del FOMAC, se ha quedado enfrascado en peleas, en rencillas, en debates ideológicos, en perder oportunidades, pero eso no quiere decir, Ricardo, que este país no siga siendo uno de los más desiguales del planeta. Eso no quiere decir que aquí tengamos la distribución de la tierra más desigual, uno de los sistemas pensionales más regresivos, en fin, hay cambios que se tienen que hacer y que el gobierno lamentablemente no ha sido capaz de impulsar ya casi en 2 años por cuenta de su forma de hacer la política, no del fondo de lo que quiere buscar, que es una sociedad más igual, sino por la forma de hacer la política. Entonces yo sí creo que hay espacio de sobra para que en Colombia se sigan profundizando políticas sociales, hay espacio de sobra para que en Colombia se sigan profundizando cambios que nos hagan una sociedad más igual y con acceso a oportunidades a poblaciones aisladas y marginadas. Claro, el lío, Luis Ernesto, es que el presidente se está apropiando del progresismo. Y hay que decir claramente que la inmensa mayoría de esas corrientes estuvieron apoyando al gobierno del presidente Petro. No tendrían que recibir los grandes cambios, las consecuencias de la mala gestión del gobierno, esos sectores de centro que se subieron. Pero Ricardo, por los una grandes u otra cambios razón allá. Los grandes cambios en el país no siempre han llegado de la mano del progresismo. Le voy a poner 2 ejemplos concretos. La ley 200 del 36 del expresidente López Pumarejo, en lo que tiene que ver con reforma agraria y expropiación. Y la reforma agraria del año 68 en la reforma constitucional del doctor Carlos Lleras. O sea, el progresismo, los grandes cambios no necesariamente llegan de la mano del progresismo. Sí, obviamente es que esa es la visión del presidente Petro, que tiene una superioridad, que cree tener una superioridad. Pero es que si el progresismo, que es raro además que yo coincida superioridad con política y moral en esta mesa, ¿no? Acuérdese que si el progresismo es el petrismo, pues seguramente la derrota va a ser monumental. Claro, pero el tema es que hay que saber cómo se va a diferenciar el progresismo del petrismo, porque gran parte del progresismo, me muero de la pena, se subió al petrismo, se subió a la campaña del presidente Petro. No sé cuál va a ser el acto de contrición que deberán hacer, pero estuvieron allá. Entonces ahora, como no les va bien, entonces no les parece, ¿cómo se van a desdecir de lo que hicieron, Aurelio? El problema no es que no cumpla las metas que se ha propuesto. También hay campos en los que hay claro retroceso. ¿Recuerda el último dato del Programa Mundial de Alimentos de la ONU? Señor. Que ha aumentado la inseguridad alimentaria en el 12%, que la inseguridad alimentaria viene creciendo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Álvaro en que si logra conservar el 30, tiene pleito, pero es que el problema es si conserva los 30, porque aquí podemos entrar a un tercer año de los decepcionados. Es que yo creo que ese es el gran fantasma que asusta a Petro. Petro sabe que con ese 30 pelea, y él mantiene esas barras bravas y eso afilado y les da cuerda y todo para mantener ese 30%. La gran tragedia de Petro es si se le derrumba ese 30 y queda en el 20 o en el 19, como quedó Gustavo Bolívar en Bogotá, y ahí sí, apaga y vámonos. Pero Ricardo, mire, 9:29 minutos, llegan los deportes, de lo que actualizamos noticias. Para finalizar, a propósito de lo que mencionaba Felipe, los grandes cambios de ese país los ha impulsado el liberalismo, pero el liberalismo
progresista, el que realmente estaba buscando cambios sociales como los que mencionó Felipe. Lo que pasa es que el liberalismo en Colombia hay por cantidades. Partido Liberal es lo que es chiquito y se quedó chiquito para representar las ideas liberales. Entonces yo te diría que lo que el presidente hoy llama progresismo, ahí hay mucho liberalismo y hay una izquierda y lamentablemente hay una izquierda que ha sido incapaz de gobernar con eficiencia. Ya regresamos en Mañanas Blue, 9:30 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Entramos a la fase de cartas de distintos sectores pidiendo un espacio en la construcción de la nueva reforma a la salud, la 2.0 del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Las más recientes son, primero, la de los rectores de 10 universidades que amanecen pidiéndole al gobierno una solución urgente a la crisis financiera que tiene el actual sistema de salud. Coinciden con que no da espera y que se necesita la estructuración financiera de ese nuevo proyecto que plantea el ministerio. Son rectores de la Universidad de los Andes, EAFIT, Externado, EIA, UNAF, ICESI, Sabana, UPB, CESA y Uniminuto, que desde la academia se unieron para pedirle al gobierno nacional que escuche y corrija los problemas financieros en los que está metido el sistema de salud. Dice la carta que el gobierno, en lugar de corregir, se metió en una pelea política que amenaza con destruir este sistema. La fuerza pública en el Cauca, en Valle y en Nariño amanece en alerta máxima por posibles retaliaciones de las disidencias de alias Iván Mordisco por los muy duros ataques de la fuerza pública hace menos de 24 horas, ataques con obús, con morteros, contra un campamento de la columna que se autodenomina Carlos Patiño. En esa operación militar, que es la más dura después de la suspensión del cese bilateral del fuego, murieron 15 disidentes y otros 12 resultaron heridos en el Plateado, en corregimiento de Argelia, en el departamento del Cauca. Es la primera gran operación, como les digo, del pasado 17 de marzo. El presidente Petro dijo en San Diego, en Cesar, a este grupo que si es guerra, y es guerra, y que no se puede jugar con la paz. La ofensiva militar ha tenido, entre otras cosas, como causa el ataque de las disidencias contra cabecillas, contra algunas personas, incluso contra civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, entre ellas el asesinato de una líder indígena en el suroccidente del país. Ojo, ataca el equipo de Palestina, impactó con pierna derecha, balón al fondo, gol. ¡Gol! Fue 3-1, una imagen pobre del embajador en suelo austral y una derrota que deja muy mal parado a Millonarios. Alberto Gamero explicando las razones justamente de perder como perdió ante Palestino. Indudablemente que hoy tenemos un resultado que no esperábamos porque veníamos con la mayor ilusión. Y no se pudo. Con un punto faltando 9, indudablemente que sé que es complicado, muy duro. Pero como dice uno, ahí tenemos las dos posibilidades todavía, pues seguir peleando en esta copa y la otra es la suramericana. No podemos esconder tampoco eso desde hoy. Y es que todo comenzó cuesta arriba. Antes del comienzo del partido se lesionó Macalister Silva. Luego, en medio del partido, Millonarios se repone del gol inicial de Palestino. Leo Castro hace el tanto del empate parcial, pero luego todo se derrumbó. Millonarios ahora es último del grupo con un solo punto. Palestino es tercero con 3. Le sigue Flamengo, que es segundo con 4. Y el Bolívar de Bolivia, que es primero con 9 unidades. Puntaje perfecto. Por lo que, aunque Millonarios aún tiene chances de clasificar, debe ganar los 3 partidos que le quedan, pero todavía no sabe lo que es una victoria en el certamen internacional. Y al margen de eso, y antes de conocer el resultado del partido y de ver la imagen del azul, el técnico de la selección colombiana de fútbol, en diálogo con Jaime Dinas en el medio Dinas Sports Internacional, así se refirió a Millonarios. Yo voy a ver a Millonarios, que para mí fue el mejor equipo en este año y medio que estamos a cargo de la selección, ¿no? Con una identidad de juego, con muchos logros, llegar a muchas finales. Con o sin razón, la realidad es que ese mejor equipo del año y medio del que habla Néstor Lorenzo ha pasado sin pena ni gloria aún por la Copa Libertadores, pero todavía le quedan 3 partidos. A propósito del certamen, Sao Paulo sin James ganó en Guayaquil a Barcelona, Fluminense con John Arias de titular empató con Cerro Porteño en Paraguay y Talleres de Córdoba con Kevin Mantilla derrotó 2-0 a Cobresal en Chile.
Mete Portillo, entra Mantilla, gol. ¡Gol! Justamente Mantilla, defensor colombiano de 20 años, con potente cabezazo adelantó a Talleres y fue su primer gol en el fútbol argentino. Talleres es líder de su grupo con 7 puntos. Sao Paulo le sigue en el segundo lugar. En Copa Suramericana, el Poderoso fue el único colombiano que ganó esta semana de copas. Arrancó, movió. Defensa y Justicia saliendo. Julián López. Acá el capitán del Piquio jugando para Burgos. Presiona a la salida León. Pierre Marín, el arquero uruguayo. Le regaló para Vázquez. Avientro Monsalve, también Diego Moreno. Llega León. ¡Gol! ¡Gol! Tempranito, en el primer minuto de juego, comenzó ganando el Poderoso, que se impuso con goles de Brian León Muñiz y de Miguel Monsalve. Fue 2-1 ante Defensa y Justicia y con esta victoria se mete en la pelea. Justamente el autor del primer gol nos cuenta de lo que significó para el Medellín ganar este partido. Cuando ganamos quedo tranquilo, me voy a casa tranquilo. Creo que es la mejor manera pues, de reaccionar porque todavía no hemos clasificado. Entonces creo que es lo mejor. Sí, estamos haciendo las cosas bien. También, bueno, ya salimos de aquí, ya eso queda al pasado. Ahora tenemos un compromiso muy importante de liga que tenemos que ganar y esperar. Se metió en la pelea porque Medellín ya es segundo y tiene a un solo punto al Always Ready de Bolivia, que lidera con 7 y que le ganó en la jornada al César Vallejo. Pero no nos vamos aún de la Copa Suramericana porque un delantero colombiano por fin rompió el celofán. Vai o Borré, autorizado pela arbitragem. Perna direita na bola, Borré. Gol! Por fin Borré cortó su sequía y es que desde diciembre que no convertía un gol. Este, obviamente, es su primer tanto en Brasil con Inter de Porto Alegre. Fue por la vía del penal y sirvió para marcar el segundo de su equipo, que venció a Delfín de Ecuador. Primera victoria de Inter en la competición después de 2 empates consecutivos. Hacemos una pequeña pausa aquí en los deportes y ya seguimos con más. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Más deportes esta tarde a las 4 de la tarde por la señal del Gol Caracol HD2. Vuelve a escena la selección Colombia femenina sub-20. Su rival Venezuela en el marco de la segunda fecha del hexagonal final. Carlos Paniagua, el DT de la tricolor, analiza a su rival. Y viene Venezuela, como usted dice, un rival difícil, en donde todas estas selecciones están buscando un cupo para un mundial de fútbol, ¿cierto? Entonces ya jugamos contra ellas, es un equipo intenso, es un equipo que sale a jugar también, a buscar su sueño, que es de estar en una cita como la que vamos a tener en Colombia en el mes de septiembre. En la fecha también jugarán Brasil contra Paraguay y Argentina frente a la selección de Perú. Y mucha atención porque salió la sanción a los jugadores del Junior de Barranquilla que se quedaron quietos frente a Millonarios. Obviamente, la razón de la sanción no es por haberse quedado quietos, sino por haber rodeado en forma de protesta colectiva al árbitro central del partido. En ese orden de ideas, los sancionados Gabriel Fuentes, Víctor Cantillo, Didier Moreno y Carlos Vaca, cada uno multado con un salario mínimo legal vigente. Pero tenemos noticias de otros deportes. Vamos con un poco de la acción de la NBA. And Reeves will dribble up the clock. The Nuggets are rolling. La tercera no fue la vencida para los Lakers. Los Nuggets le propinaron otro duro golpe al equipo de LeBron James, que quedó a un pasito de la eliminación. 29 puntos de Aaron Gordon, 24 de Nikola Jokic, 22 de Jamal Murray y 20 de Michael Porter Jr. acabaron con la dupla de James y Davis, que sumaron entre ambos 59 puntos. Fue victoria 112-105 para el equipo de Denver, que este sábado podría liquidar la serie. And absolutely smash all of his rivals out of the park. What a lap this is going to be from David Alonso. I hope he's held it together. Hablamos y escuchamos sobre David Alonso, protagonista hoy en España, el Colombo español, figura de la Moto 3. Hoy en los entrenamientos libres rompió el récord de la vuelta más rápida de la pista con un tiempo de 1 minuto 44 segundos y 590
milésimas. Un aviso de lo que será la cuarta carrera del año. Alonso es segundo del Mundial con 2 victorias y un cuarto lugar. La carrera será este domingo, 9 de la mañana, 40 minutos. Por lo pronto, todo en deportes en Mañanas Blue. La fuerza pública en el Cauca, en Valle y en Nariño amanece en alerta máxima por posibles retaliaciones de las disidencias de alias Iván Mordisco por los muy duros ataques de la fuerza pública hace menos de 24 horas, ataques con obús, con morteros, contra un campamento de la columna que se autodenomina Carlos Patiño. En esa operación militar, que es la más dura después de la suspensión del cese bilateral del fuego, murieron 15 disidentes y otros 12 resultaron heridos en el Plateado, en corregimiento de Argelia, en el departamento del Cauca. Es la primera gran operación, como les digo, desde el pasado 17 de marzo. El presidente Petro dijo en San Diego, en Cesar, a este grupo que si es guerra, y es guerra, y que no se puede jugar con la paz. La ofensiva militar ha tenido, entre otras cosas, como causa el ataque de las disidencias contra cabecillas, contra algunas personas, incluso contra civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, entre ellas el asesinato de una líder indígena en el suroccidente del país. A todos ustedes, los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Y recuerden que siempre estamos en Blue, porque en Blue la radio se ve. Entramos a la fase de cartas de distintos sectores pidiendo un espacio en la construcción de la nueva reforma a la salud, la 2.0 del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Las más recientes son, primero, la de los rectores de 10 universidades que amanecen pidiéndole al gobierno una solución urgente a la crisis financiera que tiene el actual sistema de salud. Coinciden con que no da espera y que se necesita la estructuración financiera de ese nuevo proyecto que plantea el ministerio. Son rectores de la Universidad de los Andes, EAFIT, Externado, EIA, UNAF, ICESI, Sabana, UPB, CESA y Uniminuto, que desde la academia se unieron para pedirle al gobierno nacional que escuche y corrija los problemas financieros en los que está metido el sistema de salud. Dice la carta que el gobierno, en lugar de corregir, se metió en una pelea política que amenaza con destruir este sistema. El gobierno de nuevo intenta una negociación política con Iván Márquez, el mismo que ha traicionado al menos en 2 oportunidades la mano tendida del Estado colombiano. Una cuando fue congresista de la UP y otra siendo jefe negociador del acuerdo de paz del Teatro Colón con las extintas FARC. Después de eso, Márquez no tuvo ningún problema en traicionar el acuerdo de paz e irse de nuevo a delinquir, con la que él llama Segunda Marquetalia. La Fiscalía en las últimas horas reveló un documento en el que se suspenden las órdenes de captura por petición del gobierno contra 9 de los cabecillas de esa Segunda Marquetalia, entre ellos alias el Zarco Aldinever, quien es uno de los traidores del acuerdo de paz, y por eso hay dudas sobre si podría o no ser negociador con el gobierno del presidente. Acaba de llegar a Blue Radio. Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. El gobierno del presidente Gustavo Petro sale rajado por inversionistas nacionales y extranjeros que ponen en duda la capacidad de cumplir con la regla fiscal o de mejorar el panorama económico. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Estos son los resultados de la encuesta mensual de Da Vivienda a los grandes inversionistas del mercado financiero. No solo hay colombianos, sino también extranjeros, y el 62% de ellos cree que es probable que Colombia no cumpla la regla fiscal.
En otras palabras, que al final de año el hueco del gobierno nacional en sus finanzas puede ser más grande de lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda. En línea con esto, la mayoría está esperando que la prima de riesgo suba, es decir, que los mercados financieros le cobren más plata al gobierno cuando vaya a pedir dinero prestado. Además, 76% de los encuestados tiene una percepción pesimista o muy pesimista sobre el rumbo de Colombia en el frente económico para los próximos 12 meses. Y la mayoría considera que es el factor político el que más está afectando el desempeño de los mercados. A pesar del pesimismo, los expertos creen que no nos van a clasificar como mercado frontera por ahora, es decir, que la situación se va a mantener relativamente estable. Para ellos, el dólar hoy está en un precio justo o está barato. 9:45, se agota el tiempo que le dio un juez de Barranquilla al fiscal Mario Burgos para que revele quién es la fuente oculta que habría entregado la información que habría llevado a la Fiscalía a pedir la captura de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. Es un pulso muy duro que ya tiene consecuencias incluso para el juicio contra el propio Nicolás Petro. Su defensa dice que no iniciará el juicio o pide aplazar el inicio hasta tanto el fiscal Mario Burgos le entregue esa información de la fuente reservada a la justicia en la capital del Atlántico. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Así es, este viernes se cumple ese plazo que dio el juez segundo penal especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, para que el fiscal Burgos entregue todo ese material probatorio relacionado con la orden de captura, los informes de policía judicial y ese testigo oculto de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Nicolás Petro Burgos. Por estas medidas correccionales, Ricardo, ya se le había dicho al fiscal Burgos que debía entregar esa información el pasado mes de enero, no lo hizo, y se le reiteró que debía hacerlo tras finalizar la audiencia de imputación el pasado mes de febrero, tampoco lo hizo. Por el contrario, el fiscal Burgos solicitó que se le compulsaran copias a Diego Henao por haber actuado según él de mala fe. Esta fue la respuesta de Diego Henao. En él insiste en atacar a la defensa y no solo solicita se me compulsen copias para que se me investigue disciplinaria y penalmente, sino que no entrega la información que el señor juez le ordenó. Cabe mencionar, Ricardo, que el fiscal Burgos deberá explicar por qué no ha cumplido esta orden. De no hacerlo, se expone a un arresto de 5 días y a una sanción de hasta 10 millones de pesos. No para la racha de homicidios en Cartagena. 4 personas fueron asesinadas en apenas 5 horas en la noche de este jueves. Dálida Orozco. Ciudadela 2000, El Pozón, Los Calamares y Villa Andrea son los 4 sectores de Cartagena en donde las balas acabaron con la vida de 4 personas durante la noche de este jueves. En menos de 5 horas, entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche, sujetos armados perpetraron estos hechos que una vez más generan alerta en la ciudadanía por el aumento de estas muertes violentas. Estos 4 homicidios se suman al asesinato de 2 personas que se movilizaban en un vehículo por la vía 90 durante la noche del miércoles. De esta forma, la ciudad cierra la semana con 6 homicidios bajo la modalidad de sicariato. Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, lo que se ha conocido es que estas muertes están relacionadas con el enfrentamiento de las bandas criminales La Heroica y el Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio y el tráfico de estupefacientes. En lo corrido del año en Cartagena se han registrado 83 muertes por sicariato, 24 solo durante el mes de abril, sin duda uno de los meses más violentos de este 2024 en la capital de Bolívar. Hay una investigación que abre la Procuraduría a funcionarios del ICBF en Magdalena. Los motivos, Sergio Barbosa. Ricardo, buenos días. Esta denuncia revela que la oficina regional del ICBF en Magdalena supuestamente ignoró las instrucciones de la Dirección General de esta misma entidad para otorgar contratos de servicios de educación básica a la primera infancia. Resulta que estos contratos debían ser otorgados a distintas asociaciones de padres de familia o grupos étnicos, pero la regional habría otorgado más de 42.000 millones a fundaciones habituales, ignorando así a las asociaciones étnicas que están legalizadas en esta región del país. La Procuraduría, por su parte, ha solicitado la práctica de pruebas en donde se incluye el listado de contratos directos y un informe sobre los funcionarios involucrados con el único propósito de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Hay una respuesta del senador Miguel Uribe Turbay al presidente Petro. Carolina Otero, tiene que ver con la historia que se publicó en Estados Unidos sobre posibles vinculaciones del expresidente Julio César Turbay, abuelo del senador Uribe, con el narcotráfico. Carolina.
Ricardo, buenos días. La pelea se desató luego de que en las marchas del pasado 21 de abril contra el gobierno Petro le preguntaran a Miguel Uribe Turbay su opinión sobre la lucha del narcotráfico, a lo que este respondió que es la prioridad. Además, también le preguntaron qué tenía que ver su abuelo con todo esto, a lo que el senador respondió que no tiene nada que ver porque no son verdad esas cosas. Afirmaba que son mentiras del presidente Gustavo Petro que utiliza a él para cambiar la historia. Ante esto, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado y lo calificó de mentiroso. Nunca tendrá ni la estatura ni la autoridad moral para debatir conmigo temas de narcotráfico. Mientras usted fue aliado, socio de Pablo Escobar, mientras es usted hoy el que llega al poder gracias al apoyo de narcos, mi familia y yo, como millones de colombianos, fuimos víctimas. Por último, el senador también afirma que pretende seguir en la lucha contra el narcotráfico porque está convencido de que la paz no se alcanza con la inmunidad y las dádivas que dice que el presidente Gustavo Petro pretende ofrecerle a sus socios. Voy en segundos a Montelíbano, Córdoba. Hay dos noticias en desarrollo. La primera, que queda absolutamente esclarecido el asesinato del urólogo Juan Guillermo Aristizábal en un episodio que ustedes recuerdan, ocurrió la semana pasada en Medellín. Este hombre llegó al consultorio del urólogo, asesinó a este hombre, deja herida a su asistente, luego incendia la oficina, se esconde en un baño y se suicida. Dejó un libro en donde cuenta los motivos. ¿Un libro? Y revela la historia. Hasta ahora había encontrado yo que era una carta, hasta ahora había encontrado yo que era una misiva. Un libro de 362 páginas. Wow. Dejó el homicida. Héctor Santamaría. Ricardo, John Ferney Cano González fue el nombre que asesinó el 18 de abril al urólogo Juan Guillermo Aristizábal en la clínica de Medellín. El hombre que posteriormente atentó contra su vida había escrito un libro titulado Memorias de un loco sensible, en donde relató su frustración por un proceso que le realizó el médico y en donde se lee que todo fue planeado. En un inicio se ve un cartel con diferentes urólogos de la ciudad y en donde Aristizábal está señalado en rojo, ya que según Cano no lo recomendaba por su soberbia e incompetencia. En todo el libro se leen frases que dan a entender que el homicidio de Aristizábal fue una decisión consciente del hombre. Por ejemplo, el primer capítulo comienza con una frase de Confucio que dice: antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. En uno de los fragmentos del escrito se lee también el deseo de Cano, lo que se imaginaba con el urólogo Aristizábal, y era precisamente matarlo a disparos. Sobre el comportamiento del homicidio hay que recordar que en Diálogo en Mañanas Blue el doctor Jorge Camilo Arango, amigo de Juan Guillermo Aristizábal, había contado que se trataba de un paciente el cual ya había amenazado al doctor Aristizábal. Simplemente que era un paciente con algún trastorno psiquiátrico y digamos como su válvula de escape fue el doctor Aristizábal y ocasionó pues semejante daño. Volviendo al libro, Ricardo, también el hombre le escribe una carta a su hermano con fecha el 29 de febrero de 2024, en donde afirma que el destino lo habría brindado la posibilidad de castigar por mano propia a quien por unos miserables pesos pues lo lesionó gravemente. Hechos que, reiteramos, de todas maneras siguen investigación por parte de la Fiscalía, Ricardo. No, una historia terrible, una historia macabra, una historia absolutamente injustificada, la que se conoce tras la muerte de este urólogo en Medellín. 9:53, saludo en minutos, en segundos, al alcalde de Montelíbano, que fue el municipio en el que hubo protestas anoche en contra de las altas tarifas del servicio de energía. Y en segundos ampliamos noticia desde Puerto López, en el departamento del Meta. Fue asesinado el líder social Hilton Barrios. Había estado recientemente con el director de la Agencia Nacional de Tierras en un evento en el departamento del Meta. Estás escuchando Blue Radio. Estoy feliz porque este 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estaré presentando este texto, que es una selección de temas nacidos en el oracional El Man está vivo, pequeñas reflexiones que nos cargan de ánimo, que desatan el poder interior. Por ejemplo, las bases para un matrimonio fuerte. Y hay aquí unas reflexiones, unas 4 reflexiones que te van a ayudar a revisar tu relación de pareja y hacer de tu experiencia de pareja una felicidad. Oye, te invito a que me acompañes en la Filbo. Tú sabes.
Llamas se vieron por doquier, gritos y ataques contra la fuerza pública fueron los protagonistas anoche en Montelíbano, Córdoba, en medio de los disturbios que se registraron por las exigencias de los habitantes de este municipio para que bajen las tarifas del servicio de energía, pues las facturas allí habrían pasado en el último año de llegar por 100.000 pesos a más de 1 millón mensual. La trifulca dejó 2 personas heridas. Entre estas hay un manifestante que recibió un golpe en su cabeza con una piedra por parte de otro protestante mientras ambos corrían de la policía. Y una mujer de la tercera edad resultó con quemaduras en su talón izquierdo cuando... Minutos. ¿Cómo le fue con las hormigas culonas, padre? Muy bien. ¿Sí? ¿Le gustaron? Sí, me gustaron. Como siempre, don Daniel Angulo cumplió. Sí. No hubo lechona, pero sí hubo... Es un hombre de palabra. Culona. Es un tipo de palabra. La lechona ya y viene, fueron tranquilo. extraordinarias las hormigas culonas. Oiga, padre, usted no es que iba a mandar por la lechona. Adivine qué pasó, Felipe. Usted no usted ha lo llegado, conoce. viene desde el Espinal, Felipe. Creo que llega para el lunes. No, pero si tienen sucursal aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. No, pero la mejor es desde el Espinal y yo pedí desde el Espinal. Con cuentos al cuentero. Bueno. Gracias. Pasé la dirección de mi casa, padre, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Felipe. Muchas gracias. Padre. Yo creo. Ah, bueno, bendito sea mi Mire, a falta de lechona, buenas son hormigas culonas, Felipe. Esa risa nerviosa. Acá las tenemos. ¿En serio trajo? Sí, mírenlas, ahí están. Pero mírenlas. Felipe, a ver, mire, ahí está, mire, una bolsa. No, como que qué horror. Aquí todo el mundo ha estado comiendo culones. Yo una vez las probé en Barichara y le confieso que no me... ¿No le gustaron? No es lo mío, no. Felipe, Felipe, son nutritivas. Felipe, afrodisíacas, sí, Felipe, son nutritivas. Pueden ser lo que usted quiera. Son poderosas. Pues, ¿qué hago? Angulo Daniel, le mando ahora por el interno. Le mando ahora por el interno la dirección en Servientrega. Perdón. Por Servientrega, Angulo. Sí, le mandamos. Daniel, que si me manda por Servientrega. A mí me gusta. De hecho, tenemos envíos internacionales. Están pidiendo hasta de Australia hormigas culonas. Bueno. ¿Ah, sí? Bueno. Daniel, ahora por el interno. ahí lo estoy viendo por el YouTube cómo se comen. Yo pensé que se les tenía que hacer una preparación adicional, pero es como... Tranquilo, no. Ahora no vas a ver no vas a ver cómo se comen las hormigas culonas. No lo sé. Ahí lo estoy viendo en YouTube. Camila, ¿cómo le fue con las hormigas culonas? Difícil. Si tienen la oportunidad, Daniel, muy rico, muy propio, muy colombiano, pero si pueden, desaprovechen. No puede ser. No, Daniel, a mí sí no. ¿A qué sabe? Pero mándeme las de Camila, Coadyuvo, ¿Pero qué tiene de raro? ¿Pero a qué sabe? ¿Por qué no le gustó? A ver. No sé si es por saber qué es la hormiga en sí misma, el sabor. Textura. El sabor empieza a parecerse, sí, a una crispeta, a un maíz pira, pero tiene al final un saborcito, Daniel, que no puedo. Bueno. Aurelio le envió la mía. Para gustos, sí, gracias, Camila. los colores. Pueden escribir, pero hombre, en México que consumen tantos insectos, chapulines, tantas cosas. Grillos. Los grillos. Grillos en México. Claro. En México, grillos deliciosos. Hasta los huevos en Oaxaca les ponen digamos chapulines. Que esto es toda una tradición, ellos. Ricardo. Nosotros en mi familia teníamos una finca familiar en la Ustedes Mesa de los son santanderianos. Sí, teníamos finca en la Mesa de los Santos y por la época de Semana Santa íbamos y cogíamos las hormigas culonas. Había que esperar que lloviera muy duro y que al día siguiente hiciera un sol radiante. ¿Y estamos en temporada de hormigas culonas? Y estamos en temporada, es entre abril y mayo. Imagínese, Felipe. Cerca de Leonidas Gómez, Daniel, ahí cerca de Leonidas Gómez. Pero las fritan, ¿no? Sí, claro, son fritas. ¿Y cómo es la cacería? Fritas y con sal. ¿Cómo es la cacería de las culonas? Punto número 1, con muchísimo cuidado, porque el pico, y como muerden, es una... ¿muerden? Claro, tienen un pico prominente, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero era inmediatamente cogerlas y a una bolsa y después se hacía pues ¿Y qué hace ese pico en el estómago de uno después? No, porque para comérselas se les quitan las alas y se les quita el pico. En algún lugar la venden incluso con el pico. Hacerle disectomía. No, eso hay que hacerle de todo. No. ¿Te imagina uno un bocado de 20? ¿Cuánto se demora uno quitándole las alas y el pico? No, es todo un trabajo. En la familia hacíamos todo el trabajo. Es un trabajo. Es una tradición, claro. Por favor, me reserva un poquitico para después del programa. Pero por supuesto. Las mías a Ricardo, por favor. 9:59 no se lo va a comer antes, no, ese que no alcance a acabar. No, por eso, no, pero más que nada porque se quedan por aquí las alas. No. Después del programa, 9:59, señor alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle. Buenos días, alcalde. Buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Alcalde, ¿cuál es el balance de los disturbios de anoche en su municipio? Pues lo que nos pasa en el informe de la policía y el hospital local de Montelíbano es que solo hubieron 2 heridos
cogieron unos puntos en la cabeza que uno de los manifestantes le tiró al capitán de la policía y en el momento iba pasando a otro de ellos y le pegó fue a un compañero de ellos. 2 heridos. Y una señora que quemando llantas, una de las llantas se le enredó un pedazo de caucho en un talón y salió herida en el talón. Pues quemada. Hay 7 capturados, 2 menores que se liberaron anoche mismo, se entregaron a los papás y hay 5 mayores que están siendo judicializados con la fiscalía. Alcalde, ¿cuándo comenzaron las protestas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el detonante de los disturbios de anoche? Pues se nos habló de que iba a haber el día lunes, a primera hora iba a haber una manifestación pacífica en protesta del problema que tiene no solamente Montelíbano, sino la región Caribe, por el alto costo de la energía, y que es algo que viene pactado del gobierno anterior. Y cuando se pactan unas tarifas es difícil. El presidente intentó hace más de un mes reunirse con los municipios afectados en la ciudad de Cartagena y los alcaldes de cada uno de estos departamentos, con los departamentos afectados y sus municipios, la cual solamente asistimos 16 alcaldes y 3 gobernadores. El presidente vio que era como que no lo que él merecía y llegó al sitio, pero no entró, mandó a la vicepresidenta y a los ministros a dar explicaciones que eso era muy complejo y había que estar por lo menos siquiera el 80% de los afectados. Córdoba, el único que asistió esa vez fui yo, de 30 alcaldes, no fue ni siquiera el gobernador. Y hoy estamos viendo que Montelíbano ha sido víctima de esto, que no estamos en contra de que se proteste, pero sí en contra de que se bloquee una vía donde acá somos inmensamente mineros, donde hay un tráfico de tractomulas diarias no inferior a 400 tractomulas, y que además de eso hay un problema en el sur de Córdoba con los que